Hoy regresamos al capítulo 12, como les mencioné, vamos a continuar donde nos dejamos o nos quedamos la última vez en nuestro texto y nos encontramos en el versículo 9. Y esto es la segunda ronda de Jesús con los fariseos. Es decir, están como se dice ahí en el boxeo, round 2. Están en el segundo round. La semana pasada vimos que Jesús fue confrontado, incluso acusado, condenado, dijo Jesús, por los fariseos, los líderes religiosos, de quebrantar el día de reposo. En el Mateo capítulo 12 lo que vamos a notar varias cosas, pero una de las que vamos a notar es que Jesús ya ha establecido su ministerio como el Mesías de Israel, el Mesías prometido. Ha hecho los prodigios, los señales que han confirmado que Él es el Cristo. Ha enseñado con autoridad como nadie más ha escuchado. Tiene testigos, tiene 12 de ellos que han ido por toda Israel, testificando que el Cristo ha llegado. Pero del capítulo 12 en adelante, ahora vamos a ver oposición fuerte. Ya la empezamos a ver un poco en el capítulo 9 y en el capítulo 3, con Juan el Bautista en particular, cuando él fue echado a la cárcel. Y lo empezamos a ver un poquito con los fariseos, los líderes religiosos, cuando Jesús comía con los pecadores que se arrepentían con él, le hacían preguntas con un tono de acusación: ¿por qué tu maestro come con pecadores? Pero del capítulo 12 el volumen de hostilidad se sube y aumenta hasta el punto de levantar testigos falsos en Mateo 26 y 27 y buscar crucificar a Jesús el Nazareno. Entonces en el capítulo 12 quiero que empiece a notar la oposición de los religiosos, en particular los judíos religiosos conocidos como los fariseos y los saduceos. Y aquí nos encontramos con la segunda ronda de Jesús. Encontramos la segunda de 3 acusaciones grandes y fuertes en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12. Los fariseos son los antagonistas. Ellos son los oponentes que vemos en este texto. Se nos introdució un poco ya en el capítulo 2 la semana pasada. Y los vemos de nuevo aquí en este texto. El versículo 14 dice que saliendo los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. O sea, los oponentes de Jesús son ellos. Esos son los que Mateo está resaltando. Quiere que les demos un vistazo. ¿Y quiénes son los fariseos? Ya los introdució Mateo en Mateo capítulo 3, cuando vinieron a interrogar a Juan el Bautista, que quién le dio el derecho de estar bautizando y predicando en el desierto. Y Juan el Bautista los llamó un nido de víboras. Dijo que ellos no podían pretender ser nacidos judíos y creer que las promesas simplemente le pertenecían a ellos por nacionalidad o crecer en la sinagoga. El reino le pertenece a los mansos, le pertenece a los que se arrepienten, les pertenece a los pobres de espíritu. Y si ellos no son pobres de espíritu, si ellos no son mansos, si ellos no se arrepienten, el reino no les pertenece a ellos. Si ellos no vienen a Jesús y lo reconocen como el Mesías, como el Señor y Salvador. Pero los fariseos, tal vez lo que nos vaya a sorprender es que ellos serían el grupo menos que nosotros hubiéramos concluido esto. Es decir, si viviéramos en su día, nosotros probablemente íbamos a concluir, si alguien iba a obtener el reino, si alguien iba a entrar en los nuevos cielos y la nueva tierra, nosotros hubiésemos concluido lo contrario a lo que Jesús dijo. Hubiéramos concluido que si alguien iba a entrar al reino, seguramente los fariseos iban a entrar. Porque los fariseos oraban más que todos los demás, ayunaban más que todos los demás, atendían los servicios de la sinagoga más temprano que todos los demás, memorizaban las escrituras más que los demás, enseñaban las escrituras como doctores de la ley. Si usted y yo viviéramos en su día, seguramente nosotros no íbamos a concluir rápidamente, por lo menos, que de todos los que iban a entrar en el reino de los cielos, ellos no iban a ser unos de ellos.
los fariseos, cuando usted piense en ellos, son descritos como maestros religiosos más estrictos de la ley mosaica. Los fariseos eran tan estrictos en cuestión de las leyes mosaicas que ellos contaron alrededor de 613 leyes en el Antiguo Testamento. Empezaron a contar, hay una, hay dos, y llegaron a 613. Dijeron, hay por lo menos 613 que nosotros tenemos que estudiar y obedecer. Pero ellos eran tan estrictos que en adición a esas 613, ellos añadieron otras reglas, lo que se conoce como la tradición oral. La tradición oral son enseñanzas que no necesariamente están escritas, pero que los rabís hicieron para añadir a la ley mosaica. O sea, si era incorrecto trabajar en el día de reposo, ellos dijeron, pues hay que hacer otras leyes adicionales para ni siquiera acercarnos a quebrantar la ley del reposo. Entonces ellos hicieron una categoría, vamos a pensar en una barrera para que no llegáramos a quebrantar esa ley. Hicieron categorías y más categorías, vamos a decir, leyes no bíblicas, hechas por hombres, para, según ellos, evitar quebrantar la ley mosaica y así asegurarse que son piadosos, así asegurarse que seguramente su puesto en el reino de los cielos es asegurado seguramente para ellos. Un comentarista e historiador de la iglesia escribió lo siguiente acerca de los fariseos. Dijo, ellos son principalmente caracterizados por la adhesión a extensas tradiciones extrabíblicas, que ellos obedecían rigurosamente como medio para aplicar la ley a la vida cotidiana. Cuando piense en los fariseos, piense en la élite religiosa, piense en un celo religioso exagerado. Jesús los describía como teniendo solo un exterior súper religioso, pero sus corazones lejos de la adoración real y verdadera. Es lo que conocemos tal vez como el legalista moderno, que se enfoca en todo lo superficial y hace reglas donde no hay reglas, ley donde no hay ley, y luego demanda a los demás a vivir conforme a esa ley para encontrar aprobación ante los ojos de Dios. Le comparto esto porque en nuestro texto de hoy tenemos la confrontación número 2 con Jesús, el Mesías, y los fariseos. Leamos juntos, este texto se puede dividir en dos secciones, el versículo 9 al 14. El versículo 9 al 10 encontramos la confrontación de los fariseos. Y luego en el versículo 11 al 14 encontramos la respuesta de Jesús a los fariseos. Eso es el texto. Así que leamos esto junto y empezamos con el versículo 9. Dice, pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos. Mateo empieza este segundo ronde con Jesús y los fariseos describiendo la escena. Está describiendo el escenario para nosotros. Ya pasó la primera acusación, pasó afuera en cuestión del día de reposo. ¿Se recuerda? Jesús y los discípulos estaban caminando en el día de reposo, tenían hambre y empezaron a comer. Y ellos rápidamente estaban mirando que quebrantaran sus tradiciones y dijeron, tú eres un quebrantador de la ley de reposo. Tuvo su respuesta con los fariseos y inmediatamente después de eso, tal vez en ese mismo día de la sinagoga, un día de reposo, o tal vez en otra semana, pero él ahora va a la sinagoga de ellos. Es Jesús entrando con sus discípulos a la sinagoga donde se encuentran los fariseos que enseñan en esa sinagoga. O sea, Mateo quiere que empecemos a ver que se avecina pronto otra acusación pecaminosa e injusta de parte de los fariseos hacia Jesús. La escena y el escenario se encuentra, ya no está afuera, sino el texto nos dice que se encuentra ahora la escena en la sinagoga judía. ¿Qué es la sinagoga judía? Jesús está en la casa, por decirlo así, de los fariseos. Está en su cancha.
La sinagoga era un edificio judío que se encontraba en la comunidad judía regularmente cuando había más de 10 o 12, por lo menos más de 10 o 12 judíos en una comunidad. Y ese edificio judío se usaba para varias cosas. Se utilizaba como lugar para llevar a cabo un sistema judicial judío, es decir, para aplicar la ley mosaica a la comunidad. También se usaba como un centro de oración donde los judíos se juntaban para orar continuamente a través del día o a través de la semana. Pero el punto central de la sinagoga, de este edificio, el punto central de la sinagoga era como un tipo reemplazo del templo. No podían todos ir siempre al templo cada vez, entonces la sinagoga surgió como un lugar de encontrarse con Dios, por lo menos una vez a la semana. Eran las reuniones semanales donde ellos guardaban el día de reposo, lo que hoy a veces conocemos como el sábado, pero el entendimiento es el día de reposo. Un historiador resume esto acerca de la sinagoga del primer siglo. Dice que la sinagoga del primer siglo era el centro de la vida religiosa donde se celebraba o se celebra el servicio del sábado, del día del reposo. ¿Qué hacían en el día del reposo? ¿Para qué se juntaban? ¿Qué eran las actividades que se hacían en ese día séptimo? La sinagoga era un edificio donde se oraba en el día del día de reposo. Era una reunión de todos los judíos que adoraban a Yahweh esperando a su Mesías, que tenían el mandato de unirse una vez congregacionalmente y en ese día de reposo, el viernes entrando al sábado, se juntaban y se sentaban bajo la enseñanza de los fariseos. Estos fariseos venían y servían como los maestros de la Biblia, los maestros del antiguo pacto. Explicaban a Moisés, explicaban lo que dijo Yahweh por medio de los profetas. Enseñaban a Israel, le enseñaban cómo acercarse a Dios. Por lo menos eso era el plan. Aplicaban la ley mosaica. Y sobre todo quiero que piensen en esto, en este día colectivo de adorar juntos, de orar juntos, de ser instruidos juntos. Ellos estaban esperando las promesas del Mesías. Eso es el punto del antiguo pacto, desde Génesis 3 y la caída del hombre, esperando al Salvador. En esta sinagoga se enseñaba adoración a Yahweh con la esperanza de que Dios iba a enviar a un Redentor, un Mesías. Esta es la cena. Le comparto esto porque está Jesús entrando ahora no afuera, sino en el centro de adoración del pueblo judío. Esta es la cena. En el versículo 10 vemos que en este día en particular es el día de reposo. Mire el versículo 10, dice: y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito o es permitido? Y esto obviamente ante Dios, es lícito, es permitido sanar en el día de reposo. O sea, se encuentran en ese día grande de la semana en la sinagoga. Este es el día que estaban esperando toda la semana. Quédate conmigo por un momento, porque antes de entrar en su pregunta, que es una pregunta de acusación, tenemos que entender el contexto de ir a la sinagoga en un día de reposo. ¿Okay? Versículo 10, vemos una acusación, una confrontación. Esta pregunta aquí, esta pregunta del versículo 10, ¿es lícito o es permitido sanar en el día de reposo? Que no es un deseo de aprender de Jesús. O sea, cuando usted lee esta pregunta, ellos no están viniendo como alumnos hacia Jesús. No están viniendo como estudiantes hacia Jesús. La pregunta es una trampa. Es una manera de ver sus errores, de ver y comprobar que él no está correcto en su enseñanza. Creo que la Nueva Versión Internacional refleja la traducción un poquito mejor para nuestro entendimiento. La Nueva Versión Internacional pone la pregunta o pone la escena de esta manera. Dice en el versículo 10, como ellos buscaban un motivo para acusar a Jesús, ellos le preguntaron. Creo que eso es un buen entendimiento. La pregunta tiene la meta de acusación. No sé si ha notado esos tipos de preguntas. A veces, como ministro y pastores, yo veo
por lo menos 2 tipos de preguntas, tal vez más. Pero hay gente que tiene curiosidad y tiene deseo de conocer más de Dios. Y vienen y dicen, tengo una pregunta de esta doctrina. Tengo una pregunta de esta situación. ¿Qué significa esto? ¿O Jesús es Dios? Una variedad de preguntas. Y puedes ver su sinceridad. En verdad quieren saber, quieren conocer más para entender más. Pero también he notado que a veces hay preguntas que no son con la misma deseo e intención. La pregunta a veces viene más como con un tono de acusación. Pero si Dios es esto, ¿por qué esto? Le comparto esto porque esta pregunta no es una de sinceridad, sino una de acusación. No están buscando entender, están buscando corregir a Jesús. Y noten lo que dice el texto. Dice el texto en el versículo 10, nos dice, en el versículo 10, dice que he aquí había uno que tenía seco una mano, y dice, y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Esta palabra es interesante porque vimos una versión de esta palabra la semana pasada. Acusarle significa que estos fariseos están buscando presentar cargos legales contra Jesús. La idea aquí es de buscarlo rompiendo una ley, con el deseo de castigarlo. ¿Y cuál sería el castigo de romper el día de reposo? Bueno, déjeme leerle y tal vez se recuerda. Éxodo 31:14 dice, guardaráis el sábado o el día de reposo, porque es sagrado para vosotros. Todo aquel que lo profane será ejecutado. Será puesto a muerte. La idea en acusarlo es buscar un castigo para Jesús. Es que Él sufra consecuencia y juicio de Dios por quebrantar las leyes que ellos están entendiendo como rotas. Ahora sí, debemos de decir que aplicar la pena de muerte en el primer siglo por el judío no siempre era algo fácil, debido a que Roma estaba en mando. Pero sí se hacía. Podemos recordar la muerte de Esteban, en cual ellos mataron y apedrearon a Esteban por ser alguien que blasfemaba según su ley. Lo que era difícil era crucificarlo, que al fin van a tener que buscar permiso para Roma. Pero le comparto esto porque aquí demuestra su intención en la pregunta. Su objetivo final es destrucción de Jesús. Esto es confrontación y acusación. Y la pregunta y acusación confrontacional de los fariseos va a regresarnos al tema de la semana pasada, el quebrantamiento del día de reposo. Veamos la pregunta de nuevo. ¿Es lícito, es permitido sanar en el día de reposo? ¿Qué significa o qué es la acusación que le están haciendo a Jesús? Bueno, permítame dar una breve resumen del día de reposo. Y para este breve resumen solo quiero que recuerde 3 cosas por el momento acerca del día del reposo. Primero, el día de reposo, acuerdo a las Escrituras, requería que cesara Israel nacionalmente del trabajo normal y actividades normales entre la semana, el día 7º de la semana. Yahweh ordenó en el antiguo pacto, en Éxodos 34:21 y textos como estos, que Israel tenía que tomar el día 7º como el día de descanso nacional. Debían de cesar de todas las actividades normales entre la semana. Eso es lo primero que quiero que nos recordemos. Segundo, el día de reposo tenía un propósito y todavía tiene un propósito. O sea, no simplemente era cesar de trabajo, sino tenía una intención, un motivo, un lugar donde ellos tenían que ir en mente y corazón. El día de reposo, es la segunda cosa, estaba designado como un día de culto congregacional y reposo y descanso en Dios. ¿Para qué era el día? ¿Para qué cesar de actividades normales de entre la semana? ¿Por qué trabajar 6 días y tomar un día para no trabajar? Bueno, hay una razón para eso.
Y quiero que tal vez lo escribamos en un lugar o tengamos un sitio en la mente donde podamos recordarlo en el futuro. Era un día designado por Dios para dejar de hacer actividades laborales normales que se hacían entre la semana y dedicar un día a reconocer a Dios como su descanso. Esto es la clave aquí, porque la tentación que va a llegar a Israel, como vemos en la historia de Israel, es querer evitar descanso porque necesitan ellos. ¿Verdad? Cuando cae el maná del cielo, Él dice, hey, es solamente lo que es requerido para un día, yo les voy a proveer lo que sigue. Cuando ellos recogen más, la idea es, no me vas a dar más, tengo que hacer. El descanso, ese es el punto, la meta. El propósito en cesar y descansar es reconocer quién supremamente te está dando las fuerzas. Quién supremamente te está dando la vida. ¿Quién supremamente te provee todo lo que tú necesitas? Hay más que decir, pero el punto es, la meta del día de reposo era que ellos reconocieran que necesitaban descanso y que el único que puede proveer descanso es Dios. En la comprensión bíblica, recuérdese, el día de reposo no es algo nuevo a la ley mosaica. El día de reposo se introdució en los días de creación. El Señor creó en el primer día, creó en el segundo día, llegó al sexto día y en el séptimo día descansó. Este es el argumento por cual Israel debe de descansar. ¿Cuál será la meta del descanso? ¿Qué será el significado del descanso? Bueno, otro apunte mental para nosotros. El descanso es lo que perdimos en el jardín. El descanso es esa eterna comunión que tenía Adán juntamente con su esposa, una eterna comunión alegre, con paz con Dios. Reconciliado con Dios, comunión con Dios, deleite en la presencia de Dios. Pero después de la rebeldía de Adán, todos sus descendientes han nacido sin descanso, sin perdón, sin reconciliación, sin justificación. ¿Por qué era tan importante este día al punto de que muerte capital era requerido por quebrantarlo? Bueno, era porque representaba y recordaba al pecador que ellos necesitaban un descanso eterno, que solo Dios podría darles. ¿Y cómo llegaría a este descanso? Una vista entre las páginas de las Escrituras nos da claramente que el descanso prometido al pueblo de Dios iba a llegar por alguien que iba a venir a redimir, a restaurar, a renovar, a perdonar. El Mesías iba a traer este descanso. La razón que esto es tan importante para Dios en cuestión de la ley mosaica en particular aquí, es porque el día de reposo representaba la misericordiosa salvación y el descanso que Dios iba a proveer a su pueblo un día, cuando trayera el descanso en el Mesías y el nuevo pacto. El día de reposo tenía la intención y el propósito de recordarle al pueblo de Dios que ellos necesitan a Dios. Y el único que traería el descanso sería Dios por medio del Mesías, trayendo perdón de sus pecados. Eso segundo, cesar de trabajar. Segundo, con la intención de recordar que Dios es nuestro descanso. Tercero, y eso es lo que nos lleva a lo que está sucediendo, a esa pregunta que le están haciendo a Jesús. Lo tercero que estamos viendo en este texto son tradiciones rabínicas acerca del sábado. O sea, quiero que haga un ejercicio mental conmigo. Piense todas las cosas que tal vez leyó en las Escrituras en el Antiguo Testamento. Piense en la escuela dominical donde la maestra venía y le enseñaba acerca de Moisés, el monte Sinaí, el rescate y la redención de Egipto, la tierra prometida. Piense en todo eso. Y hágase esta pregunta: ¿dónde en la ley mosaica, dónde en las Escrituras Dios prohibió sanar
en el día de reposo? La respuesta es, en ningún lado. Entonces, lo que estamos viendo aquí en este texto no es una pregunta de si es lícito acuerdo a la ley mosaica. La realidad de la pregunta es si es lícito acuerdo de un tipo de tradición o un tipo de ley rabínica o ley oral de los judíos que tiene que ver con sanar en el sábado o en el día de reposo. ¿Cuál era esa ley rabínica? Bueno, como les he mencionado antes, los fariseos y los rabinos del siglo I habían creado reglas bíblicas adicionales. Y luego, más reglas bíblicas adicionales. Un comentarista dice lo siguiente acerca de los fariseos. Dice, los fariseos habían establecido 39 categorías de acciones prohibidas en el día de reposo. Es decir, 39 categorías que no estaban en las Escrituras, de cosas que no podías hacer para que no te acercaras a romper el día de reposo. Todas estas, dice el escritor, basadas en las interpretaciones de la ley de Dios y en las costumbres o tradiciones judías. Otro escritor, observando la historia y los fariseos, dice, los rabinos del primer siglo dividían el trabajo en 39 categorías, cada una con muchas subcategorías. No sé si hay categorías y luego subcategorías de cosas que ellos no pueden hacer. Y en cuestión de enfermedades, esto tal vez le llame la atención. Ellos tenían debates en estas categorías si te dolía la garganta, si podías tomar un tipo de té para traerte alivio. Porque, acuerdo a las tradiciones rabínicas, si te tomabas un tipo de té para darte alivio en el día de reposo, tal vez estabas quebrantando el día de reposo. Y el argumento era algo como esto, pues espera después del día de reposo. Habían unos, en particular, una secta de los fariseos, que se llamaba los Shamits o las Shamías, y esta secta de los Shamías decía que ni siquiera podías orar por alguien enfermo en el día del reposo. Porque orar por alguien enfermo en el día del reposo, acuerdo a sus tradiciones, era quebrantar el día de reposo. Para entender este texto y la acusación que estamos viendo aquí, tenemos que pensar en lo que ha sucedido en la religión judía del primer siglo. Se ha malinterpretado las Escrituras. Se ha añadido a las Escrituras. Se ha hecho una religión que no se encuentra en las Escrituras. Eso es muy común del ser humano, ¿que no? De nosotros, crear religiones. Juan Calvino dijo que el corazón humano, el corazón caído después de Adán, es una factoría de ídolos. A cada rato estamos reproduciendo otros tipos de dioses. Agarramos las partes de las Escrituras que nos gustan y las partes que no nos gustan, agarramos tijeras y las cortamos y hemos hecho a nuestro propio Dios, nuestra propia manera de adorar. En mi religión puedo adorar a Jesús de esta manera. En mi religión Dios es de esta manera. En mi religión yo me puedo hacer esto y no hacer esto. En mi religión yo estoy correcto y tú estás mal. Lo que estamos viendo aquí con las tradiciones rabínicas es la mala costumbre. No, más que eso. Estamos viendo la naturaleza caída y condenatoria de los descendientes de Adán, de querer remover a Dios de su trono y sentarnos en su lugar. ¿Y vamos a juntar todo esto? Entonces, ¿cuál es la acusación que tienen en contra del Señor Jesús? Aquí es donde entra la acusación y donde entra este pobre hombre sufriente en la sinagoga con la mano marchitada. Mateo 12:10, pongamos ojos en el texto. Y ahí había un hombre con la mano marchitada. Esto es el día de la sinagoga, el día de la adoración, el día de reposo, el día que estaban ellos esperando continuamente, año tras de año, el Mesías que iba a traer descanso, ese día. Y le preguntaron a Jesús para acusarlo, ¿es lícito sanar en el sábado?
para que ellos pudieran acusarle. Aquí está el hombre con la mano marchitada. Intente de imaginarlo con el texto bíblico delante de sus ojos. Tiene la mano, se puede traducir marchita o paralizada, pero la idea es que la mano está muerta. Creo que Lenski lo describe bien cuando dijo, la palabra y la idea es que este hombre, su debilidad de mano, está tan destrozada, tan marchitada, que requiere una obra de Dios para reparar esto. Nadie más, es imposible poner esto en su lugar. Otro autor dijo, requiere una nueva creación para que este brazo continúe en una manera útil. O sea, lo que estamos viendo es algo imposible para el humano. Ahí está el hombre. Yo no sé cómo le ha afectado, el texto no nos ha dicho si él nació de esta manera, no nos dijo si fue al trabajo y perdió su mano de esa manera, nos dice que así se encuentra. Pero he tenido la oportunidad de conocer a varones que tienen su mano destrozada y es algo que cambia radicalmente toda su vida. Y Lucas 6:6 nos dice que fue su mano derecha. Es decir, Lucas, siendo un historiador y un doctor, dice, fue su mano dominante. Estaba hablando con un joven que he conocido en estas 3 semanas, un joven como de 22 años, un hombre muy fuerte, muy inteligente. Y el primer día que lo conocí fui a detener su mano y fui a saludarlo y le dio como una pena. Y me dice, oh, disculpa, y me enseña su mano y tiene todos sus dedos, ya no están ahí. Y le digo, oh, disculpa, no sabía. Y le dije, joven, ¿qué te pasó? Me dice, cuando tenía 19 en el trabajo, tuve un accidente y fue desastroso. Me dice, entré en una depresión súper fuerte y casi estaba pensando en quitarme la vida continuamente. Pensé que ya se terminó mi vida. Y dije, wow, por eso. Y el texto no nos dice qué estaba pasando en su mente, en su actitud, en sus pensamientos, pero quiero que piense en ese hombre por un momento, porque la situación no es algo fácil. No es una situación ligera. Lo que debemos de ver, esta es la idea, la razón que él dice, entraron en la sinagoga, hay fariseos, es el día de reposo, y luego de repente como que si fuera una sorpresa y hay un hombre destrozado ahí, es para decir, lo que debe de venir a la mente inmediatamente es compasión. Eso es lo que debe de venir inmediatamente. Piense de esta manera, los fariseos sabían, es más, todo Israel sabía, que Jesús estaba sanando a multitudes. Definitivamente lo primero que, si estamos ahí en la sinagoga, en el día de reposo, en el día de oración, y entra este hombre proclamando y afirmando que el Padre lo envió, haciendo prodigios como nunca más se ha hecho en Israel, lo primero que debía de la mente es, esto se va a poner bueno. Aquí va a llegar la compasión de Dios, va a llegar la misericordia de Dios. Vamos a ver la mano de Dios moverse de una manera que nunca hemos visto. Pero eso no fue lo que pasó. Eso no es lo que está en la mente. No. Ellos ven a este hombre como cebo. Sí ve como cuando quieres hacer una trampa y quieres atrapar a un animal, ¿verdad? Tienes que poner algo para que caiga en la trampa. Ellos están viendo a este hombre no con ojos de compasión, lo están viendo como una manera de atrapar a Jesús. Porque dicen, seguramente este hombre va a sanar en el día de reposo. Los fariseos no ven a este pobre hombre como un hombre que puede recibir los beneficios de la llegada del Mesías, sino que la idea de este texto, la pregunta acusatoria y condenatoria aquí, es que ven a ese hombre con la mano marchitada. Está siendo usado por estos fariseos como una especie de cebo para trabar a Jesús.
Jesús ha estado sanando a multitudes y demostrando la compasión misericordiosa de Dios hacia Israel con poder, diciendo: yo vengo a traer perdón de pecados y restaurar todas las cosas que se perdieron en el jardín. Pero la idea aquí no es ven a Jesús, la idea aquí es tenemos que destruir a Jesús. Y este hombre nos puede ayudar a este fin. Bueno, ese es el contexto, es la pregunta acusatoria que tienen para Jesús. Es lo que estamos viendo aquí. Ahora vamos a ver la respuesta de Jesús a este corazón frío. Vamos a ver la respuesta de Jesús hacia esta religión sin misericordia. Vamos a ver la respuesta de Jesús a estos fariseos queriendo usar a este hombre para atraparlo. Versículos 11 y 14, Jesús responde a la trampa y a la acusación del fariseo. Leamos el versículo 11. Jesús les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si cayera esta oveja en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante. En el versículo 11 Jesús responde a estos fariseos hipócritas y fríos de corazón con otra pregunta. Y esta es una pregunta retórica, ¿verdad? No sé si sus papás hacían preguntas retóricas, ¿verdad? El cuarto no estaba limpio y decía: ¿y a quién estás esperando a que limpie el cuarto? La pregunta no requiere respuesta. Tú vas a limpiar el cuarto, ¿verdad? O mi papá acostumbraba a decir, cuando la casa estaba hecha al revés y nos miraba ahí relajando, decía: oh, ¿estás esperando una invitación? No, la respuesta es: no va a venir una invitación. Tú sabes lo que tienes que hacer. Esta es una pregunta retórica, una pregunta que no necesita respuesta porque la respuesta es obvia y lógica. Y la pregunta que hace Jesús es una pregunta con lógica para demostrar que su razonamiento no tiene lógica. ¿Qué vas a hacer?, le dice a ellos. ¿Qué harás si hay un hombre pobre que solo tiene una oveja y en el día de reposo su oveja se sale, se desvía y se cae en un pozo, se cae en un hoyo? ¿Qué hará el hombre en el día de reposo? La respuesta, claramente, ellos van a decir, pues van a sacarse su chamarra de arriba, van a ponerse las blusas, por decirlo así, su camisa para arriba, y van a sudar para rescatar a su ovejita. Claro que sí. Eso era común. Habían debates si se tenían que tomar medicina en el día del reposo. Habían debates si tenían que orar en el día de reposo por un enfermo. Pero donde no había debates es que si tu animal y tu bestia, cual tú valorabas, se caía en el día de reposo, seguramente tenías que ir a buscarla. Versículo 12, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Jesús contrasta el valor de un animal con el valor de los humanos, y ojalá que usted vea que el argumento lógico es que la vida humana es más valiosa que la vida animal. Una traducción moderna dice, pues una persona vale mucho más que una oveja. Y sí, yo sé que vivimos una época pecaminosa y absurda en la que nuestra sociedad valora más a los cachorros que a los bebés humanos. Entiendo eso. Pero eso es una acepción de locura en cual vivimos. El entendimiento aquí es el ser humano que fue hecho la imagen y semejanza de Dios, no las bestias. Las bestias Dios las cuida, las bestias Dios las ama. Pero solo las criaturas humanas fueron las que necesitan salvación. El entendimiento aquí es inconsistente negar el mismo privilegio a los humanos que ellos le conceden a las bestias, ya que Dios valora a las personas más que los animales. Y Jesús le responde con una de las respuestas más claras y directas a sus preguntas acusatorias. ¿Es lícito quebrantar el sábado? Jesús dice, es lícito hacer el bien en el día de reposo. ¿Qué significa eso? La idea aquí es que en el día de reposo, ¿sabes lo que es lícito hacer en el día de reposo, fariseo?
Lo que es lícito hacer en el día de reposo es lo que es correcto ante los ojos de Dios. No lo que es correcto ante los ojos nuestros. No lo que es correcto de acuerdo a tu tradición o a tu religión que hemos creado nosotros. Lo que es correcto hacer en el día de adoración es lo que es correcto y bueno ante los ojos de Dios. La idea aquí es que ellos no lo están haciendo. La idea aquí es que en el día de reposo, en el día en que ellos deben de estar adorando a Dios, enfocados en Dios y la bondad de Dios y la esperanza del Mesías que viene a traer misericordia por medio de un Salvador, a darle al pueblo de Israel lo que ellos no merecen. En ese día tienen corazones fríos. Mira el versículo 7, esto es lo que le dijo la última vez, en la primera acusación y confrontación con los fariseos. En el versículo 7 le dice, y supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Se recuerda la idea que usamos la semana pasada? Él está citando a Oseas, el profeta Oseas, donde Israel pensaba que podía vivir una vida superficial. Podía sacrificar a animales sin verse como pecador que necesita un sacrificio del Mesías para morir por ellos. Pensaba que podía ir a la sinagoga y podía adorar en la adoración congregacional y maltratar a su prójimo, robar a su prójimo, mentirle a su prójimo, violar a su prójimo. Teniendo una religión superficial. Y en Oseas, lo que está citando Jesús dice, ustedes piensan que pueden traer tantos sacrificios, pero su vida puede permanecer como es. No. La ilustración que usamos el domingo pasado, se recuerda, estamos ahí y está llegando tarde usted o estoy llegando tarde yo en el día del Señor a la adoración congregacional y tengo que llegar, ya me quedan 5 minutos y ahí paso y ahí está el pastor Mark con su auto, la llanta está ponchada y le digo, Mark, voy lejos, ya voy tarde al trabajo, sorry. Sorry. Religión superficial. Esto es lo que estamos viendo aquí. ¿Qué es lícito hacer? Lo que honra a Dios. Es lícito hacer. En el versículo 13 y 14, Jesús ahora va a responder. Ya respondió a los fariseos con lógica. Ahora va a responder a los fariseos con una acción misericordiosa hacia el hombre que necesita al Mesías. Versículo 13, entonces Jesús dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Qué interesante, mire, ellos están acusándolo de quebrantar el sábado, él ni siquiera lo toca. No suda, no hay sudor en Jesús. Solamente con su palabra, extiende tu mano. Yo me imagino que a este punto él bajó sus lentes, no tiene lentes Jesús, pero baja sus lentes y estoy quebrantando el sábado. Extiende tu mano. Y aquí viene lo difícil para un predicador y un maestro. Describir algo que está en el texto, pero ¿cómo describes esto? Extiende tu mano. Y él la extendió. Y le fue restaurada sana como la otra. Nueva creación ante sus ojos. Ahí está su mano. El asusto. Yo me imagino que el temor, el nivel del temor se puso palpable en el cuarto. Esto no es cosa de charlatán, como hay charlatanes hoy en día según sanando. Esto es sanidad real, recreación de un brazo. Innegable. Llenando a todos los que se encontraban en el cuarto con un temor, o por lo menos hubiese de llenar a todos los que se encuentran en esa sinagoga con inmenso temor. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Al Jesús sanar de esta manera nos dice algo acerca de Jesús. Recuérdese que los evangelistas llaman los milagros de Jesús señales. Es decir, deben de apuntar
hacia algo. ¿Qué nos dicen de Jesús? Uno, nos dicen que Dios está demostrando misericordia a los descendientes de Adán que rebelaron en contra de Él. Supremamente, últimamente, al fin, ¿de dónde vienen todas estas enfermedades? ¿De dónde viene la muerte? ¿De dónde viene el sufrimiento? Nosotros como humanos, arrogantemente rápido, tú lo has hecho, tú lo has hecho. No, amigo, nosotros lo hemos hecho. Nosotros le dijimos no a Dios. Nosotros dijimos, yo quiero el asiento de autoridad. Nosotros declaramos insensatamente guerra con el Creador que nos dio bondad. Supremamente todo el caos que vemos aquí, dolor y el pecado, no es problema de Dios, como que si Él lo hizo, Él es luz y en Él no mora ningún tiniebla. Cuando Él hace una acción de reversar lo que el pecado de Adán ha traído como un derrame de agua y diluvio en toda la tierra, es demostrando que Cristo viene con la misericordia de Dios a darle a los pecadores lo que ellos no merecen. ¿Qué significa? ¿Qué debemos de ver cuando Jesús sana de esta manera? Viene con misericordia al Mesías. El Mesías que viene a juzgar a los vivos y a los muertos. El Hijo del Hombre que viene en las nubes a castigar a los malvados. Primero ha venido humildemente en la persona de Jesús para ofrecer perdón a los pecadores. Para morir en el lugar de pecadores. Para cumplir la ley para los que quebrantan la ley. Segundo, estos señales, lo que Él acaba de hacer, sirve como una credencial mesiánica. Afirman, autentican que Jesús es quien dijo ser. ¿Y qué acaba de decir Jesús en nuestro texto? Se ha dicho mucho acerca de Jesús. Mateo nos dijo que Él es el hijo de Abraham, el hijo davídico. Nos dijo el ángel que es Emmanuel, Dios con nosotros. Nos dijo Juan el Bautista que Él venía a bautizar con agua, pero el que viene después de Él, que es antes que Él, el cual Él no es digno de desatar su calzado, Él bautiza con el Espíritu, Él cambia corazones. ¿Qué se ha dicho de Él? Las nubes se abrieron, vino el Espíritu Santo en forma de paloma. Este es mi Hijo. ¿Qué acaba de decir Jesús? Yo soy el Señor del día del reposo. Yo soy el Hijo del Hombre. ¿Y sabes lo que dijo Jesús a todos en capítulo 11, versículo 28? Yo soy el descanso de Israel. Venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, porque yo os daré descanso, reposo para tu alma. Al Él sanar y recrear un brazo, esto es una credencial de que Él es este Cristo y que Él da reposo al pecador. Tercero, nos da esperanza. Es una prueba de lo que ha de venir para todo pecador que ha confiado en Cristo Jesús. Cuerpo resucitado, nuevos cielos y nueva tierra. Tu cuerpo se va a descomponer. ¿Has notado? Te vas a morir. Llegarán cánceres, llegarán diagnosis, y aun si llegas a los más robustos, como dijo el salmista, lo más que llegaremos son 70, 80, y regresarás al polvo. La muerte te persigue como una sombra y ni aún sabes cuándo te llegará el día. Aquí vemos la esperanza de resurrección, el que recrea todas las cosas, la simiente que aplasta la cabeza de la serpiente y restaura todas las cosas. El que resucitó entre los muertos y promete que los que son de Él resucitarán corporalmente.
Vendrán del mar, vendrán del polvo y se presentarán ante Él en cuerpos físicos. Y los que son de Él para las glorias eternas de nuevos cielos y nueva tierra, nueva creación. A Él sanar a alguien que su mano estaba descompuesta y literalmente recrearla ante los ojos nos demuestra no solamente que Él es co-creador, el eterno Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, deidad en carne y hueso, sino que Él va a restaurar todas las cosas para los que creen en Él. Al Jesús sanar a este hombre de esta manera, el mensaje creo que es claro. Ven a Jesús. Ven a Jesús para tu perdón. Ven a Jesús para tu descanso. Ven a Jesús para tu refugio. Ven a Jesús para ser rescatado del juicio que merecemos nosotros por quebrantar la ley. Acude a Jesús. Pero el texto también nos dice de otra respuesta. El versículo 14 dice, y salidos los fariseos. Al observar esto, note la observación de los fariseos. Después de esto los fariseos tuvieron consejo, es decir, se juntaron juntos para hacer un grupo. Y están maquinando un plan. Hicieron consejo, ¿y cuál será el plan al ver al Redentor de Dios enfrente de ellos? Se juntaron para hacer consejo en contra de Jesús, para destruirlo. Esta es la misma palabra que se usó con Herodes. Cuando él se dio cuenta, le dijo, ¿dónde van a ser el Mesías? Estos magos vienen a adorarlo. ¿Dónde es que nace? Y los religiosos agarraron sus rollos de las Escrituras. Dijeron, no, él va a nacer en Belén. Y dice que él fue para buscar destruirlo. ¿Por qué Mateo repite esto? Quiere que veamos que la misma insensatez de Herodes se encuentra en estos fariseos. Herodes no es un rey legítimo y quiere tomar el rey y el gobierno que le pertenece a Dios. Y estos fariseos tienen religión sin Dios, tienen Biblia sin Cristo. Tienen cantos sin conocer a Dios y prefieren quedarse insensatamente con páginas que testifican de Cristo, pero sin Cristo. ¿Por qué? Creo que la idea aquí es no solamente están ciegos, no solamente pretenden conocer, pero no conocen. No solamente son arrogantes, no solamente esto es una religión superficial que no puede salvar. Creo que el entendimiento es que si ellos continúan rechazando a Jesús el Cristo, los que van a ser destruidos son ellos. Porque es insensato declarar guerra con Dios y su Rey. El versículo 14 comunica algo claramente también. No solamente de la hostilidad y el volumen que va a crecer, definitivamente nos está diciendo que va a aumentar la hostilidad de estos hombres en contra del Señor Jesucristo, pero también comunican cómo se ve una religión que no salva. ¿Y cómo se ve una religión que no salva? Mira a los fariseos. Una religión sin Jesús como Salvador y Señor de tu vida. Cualquiera que sea, ponle cualquier nombre. Si Cristo no es el único Salvador, no, el único Salvador, no Cristo más tus obras, Cristo y la obra perfecta de Dios solamente. No es Cristo más tus bondades, Cristo y su bondad solamente. Cualquier religión. Creo que aquí vemos la religión que nunca salvará. Y creo que la idea aquí es, ¿dónde te encuentras tú? ¿Dónde me encuentro yo? Creo que Mateo, si estuviera aquí, recordándonos de lo que él vio acerca de este día, él dijera, no seas insensato como el fariseo. Es posible tener tradiciones y religión
y no conocer a Dios. Ve a Jesús, que es el descanso de tu alma. Ve a Jesús, que morirá por el pecador, resucitará al tercer día y puede regresarte a comunión y reconciliación con el Padre. Oremos juntos. Padre, cuánto necesitamos conocer más a tu Hijo. Pido que tu palabra continúe ministrando por medio de tu Espíritu, llamando al pecador hacia tu Hijo, a que vea el gran amor que tú tienes por pecadores. Santifica a tu iglesia. Que no seamos gente sin misericordia, sin compasión. Que eso es claramente evidencia de que no te conocemos. Llénanos de tu compasión y tu misericordia. Llénanos del conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Déjanos entender más y más cómo Él es nuestra paz, Él es nuestra justificación, Él es nuestro descanso. Permítenos ojos para verlo a Él. Porque por medio de conocer a tu Hijo, te conoceremos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.